Bueno, a ver, para que no te asuste la calificación de Blackboard, mejor vamos a revisar lo que es la rúbrica. Esta es la rúbrica de evaluación que se va a utilizar para la actividad integradora ya cuando entregues, bueno, ahorita tu primera versión. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo? La portada, bueno, incluye todo. Entonces, en eso estarías bien. Portada, índice e introducción. La introducción debe de ser más extensa porque lo que tú quieres es justificar el tema que hayas elegido. En este caso es la inseguridad en Puebla, pero para redactar una introducción tú debes colocar un lenguaje que no sea coloquial. Aquí, este apartado es como si me lo estuvieras platicando. La redacción debe de ser más formal. Por ejemplo, en lugar de utilizar el objetivo de mi investigación es saber por qué hay tanta inseguridad en Puebla, porque uno ya no puede salir en la madrugada, porque si no te asaltan o te matan. Aquí estás repitiendo para empezar 3 veces por qué. En una oración es mejor sustituir palabras que sean similares, sinónimos, para que no sea tan repetitivo. Ahora, esa es una parte. La siguiente sería eso mismo, que no utilices un lenguaje tan coloquial. Aquí, por ejemplo, puedes sustituirlo como el objetivo de mi investigación es conocer por qué esta redacción va separada por qué y con acento. Existe inseguridad en Puebla, siendo algunos casos o siendo algunos ejemplos la imposibilidad de salir sin compañía a horas que no son tan frecuentadas por el riesgo de que ocurran accidentes tales como asaltos, asesinatos, homicidios, etc. ¿Ok? Utilizas palabras más acertadas para con el tema. Entonces, en este caso hay que corregir la introducción y justificarla de una manera más formal. Ahora, después, la hipótesis. La hipótesis básicamente significa que tú vas a dar una predicción. ¿Qué es lo que tú esperas con esta investigación? Entonces, en la hipótesis no te vas a hacer una pregunta. Aquí tú estás diciendo que te estás preguntando por qué si el presidente puso más policías existe todavía violencia y muerte. Entonces, más que nada, tu hipótesis podría ir encaminada, por ejemplo, a si la seguridad que se está implementando en el gobierno tiene el propósito de disminuir la inseguridad. Esto es resultado de que la inseguridad sea algo frecuente en las personas debido a que otros objetivos no se están cumpliendo, como lo son la disminución de la pobreza o la estratificación del dinero, ¿sí? Haces una predicción. Por ejemplo, yo en mi tema que les puse del diario Muestra era sobre el feminismo. Entonces mi hipótesis sería el feminismo no va a solventar los problemas de falta de equidad y de igualdad debido a que las feministas están encaminando su movimiento a cuestiones de rezago social y de inconformidad. ¿Sí? Es una predicción. Entonces aquí no puedes hacerte preguntas. Esta hay que corregirla. Ahora, el marco teórico es tu parte fuerte. Tus datos duros deben de ir aquí. En este caso veo que sí estás juntando la información y la estás referenciando, pero no quiero que me referencies aquí, sino más que nada es que me presentes toda esa información que te están diciendo estas páginas de una forma detallada. Por ejemplo, aquí te voy a enseñar un ejemplo de un marco teórico. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando del trastorno de ansiedad. ¿Ok? Mi marco teórico tiene que definir los conceptos que voy a utilizar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para este tipo de trastorno, yo tengo que definir qué es neurosis de ansiedad, qué es el trastorno del que voy a hablar y cuáles son los niveles, en este caso biológico, cognitivo y social. Pero en tu caso, ¿qué tendrías que definir si estás hablando de inseguridad? No sé, algo de la política, del gobierno, qué es inseguridad, qué es violencia, qué es delincuencia, ¿ya?
Entonces eso es lo que tú tienes que incluir en el marco teórico. Tienes que definir tus conceptos, los conceptos de tu tema, más no poner las referencias aquí. Estas referencias están bien citadas, pero van en el apartado propiamente de referencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué más te está pidiendo la rúbrica? Lo que está en amarillo es lo que sí cumpliste. Lo que está en azul es lo que me debes de entregar. Luego, los antecedentes. ¿Qué quiere decir con antecedentes? Antes, no en tu actualidad, antes cómo se encontraba la inseguridad en México, o en tu país, o en tu localidad, en tu estado. ¿Cómo? ¿Cómo estaba la inseguridad antes? Esos son los antecedentes, ¿ya? La delimitación del tema, bueno, aquí va aunada la hipótesis, que ya te digo, es una predicción de lo que tú esperas que obtengas con tu investigación, y la selección de la metodología de tu investigación. Aquí en la metodología tú me tienes que enumerar los pasos que vas a realizar para poder saber qué está pasando con la inseguridad en México, ¿sí? Entonces, aquí después del marco teórico, yo tengo que enumerar lo que es la delimitación del problema, y en la delimitación del problema tú tienes que decirme cómo lo vas a medir, ¿sí? A lo mejor por una encuesta, por una entrevista, por la búsqueda de noticias. Yo, por ejemplo, te recomiendo a lo mejor la búsqueda de noticias, porque realizar encuestas es complicado. Muchas personas no te van a decir que son delincuentes, por ejemplo, pero a lo mejor puedes hacer una encuesta enfocada a qué tan seguras se sienten las personas, ¿ok? Entonces tú me tienes que decir qué es lo que quieres hacer, cuál es el problema que existe y en dónde, ¿sí? En tu metodología, lo que tú me tienes que... Metodología, aquí va después la metodología, tú me tienes que especificar cómo lo vas a medir, ya te digo. Puede ser una encuesta, puede ser la búsqueda de datos, pueden ser entrevistas. Y me tienes que especificar cuál es tu población. ¿A quiénes vas a medirle la inseguridad? ¿Al pueblo? ¿A tu comunidad? ¿A los adolescentes? ¿A los estudiantes? ¿A los adultos? ¿A las familias? ¿A quiénes? Porque medir la inseguridad es un tema muy complicado. Entonces tienes que delimitarlo muy bien, ¿ok? Después de eso, tú tienes que analizar tus resultados con base en los números, porque tiene que ser cuantificable. Con base en las estadísticas, tú me tienes que decir qué está ocurriendo con la inseguridad, ¿sí? Aquí, esto que me estás diciendo, la presentación de resultados no está bien realizada, porque esto aquí tú nada más me estás hablando coloquialmente de que la inseguridad pues no se puede cambiar. Obviamente no se puede cambiar de un día para el otro, porque aún faltan muchos años de trabajo. Ajá, pero ¿cómo me lo demuestras? Tienes que demostrármelo con estadísticas, con evidencias, ¿sí? Y después tus conclusiones. Ok, la inseguridad, como tú dices, es un tema pues que lleva muchos años de trabajo, sí, pero tú a lo mejor no, tu propósito no es resolver la inseguridad, ¿sí? No puedes luchar contra la violencia y contra la maldad tú solo, pero sí, tú sí puedes investigar qué consecuencias trae eso. A lo mejor, debido a la inseguridad, la educación está siendo afectada porque los niños no pueden salir a estudiar solos. O debido a la inseguridad, las mujeres no pueden salir de sus casas sin compañía. Entonces, eso es lo que tú tendrías que evaluar. Pero sí se pueden hacer conclusiones de la inseguridad respecto a las consecuencias que ésta trae. No para resolverlo, pero sí para analizar qué está pasando con ello, ¿ok? Y después de esto, ok, tus fuentes consultadas están perfectas. Aquí, bueno, esto sería en amarillo. Solo que deben de estar en orden alfabético. Aquí Ambrosio debería ir primero. Y después El Sol de Puebla y al final Reportero Anónimo. Ok, aquí tus fuentes, veo que son páginas web. Acuérdate que debes de buscar artículos científicos, revistas, libros. Yo, por ejemplo, te recomiendo buscar Redalyc. Así, Redalyc, tal como lo voy a escribir. Déjame enseñarte.
Redalyc, ¿sí? Redalyc.org. Aquí tú puedes buscar artículos sobre inseguridad o buscar otras palabras clave. Y aquí, estos artículos son fuentes confiables. Por ejemplo, percepción de inseguridad en México. Como estamos viendo la inseguridad en México. La inseguridad desde la perspectiva de los delincuentes. ¿Por qué las personas son delincuentes? ¿Sí? Entonces aquí hay que delimitar más tu tema. Vas a hablar de inseguridad, pero ¿sobre qué? Sobre los delincuentes, sobre las víctimas, sobre la pobreza, sobre las consecuencias. Hay que especificarlo más, ¿ok? Entonces, yo por ejemplo, te voy a enviar también el diario Muestra, no sé si lo hayas visto, pero si no, pues aquí te lo enseño. A ver, diario Avance 1. Perdóname. Diario Muestra. Esto es lo que me debes entregar. Es extenso, por eso les di tiempo para que me lo enviaran, pero no importa. ¿Ok? Yo quiero que lo corrijas y que tu trabajo pues se vaya mejorando. ¿Sí? Entonces, lo primero es elegir un tema de investigación. Ya está elegido, pero debes de especificar qué quieres lograr. ¿Cuáles son las preguntas que te puedes plantear? ¿Sí? Después, realizar tu investigación, busca fuentes, libros y artículos y revistas, investiga cuál va a ser tu hipótesis, cuál va a ser tu población. Todo esto me lo tienes que poner en ese documento Word. Tu marco teórico, acuérdate que son los conceptos. ¿Cómo vas a medir tu investigación? Por entrevistas, datos estadísticos, noticias, ¿ok? Y bueno, realizar tu conclusión. Entonces, ahorita, esta es tu primera entrega, entonces no hay mucho problema porque lo podemos corregir. Debe de ser más extenso tu trabajo, debes de trabajarlo más. Entonces te envío la rúbrica, te envío el diario Muestra y espero que esta breve explicación te haya servido. Espero que veas el video completo. Si tienes alguna duda, por favor, envíame un correo. Y bueno, si quieres, ve avanzando poco a poco. Me vas enseñando cada apartado. No sé, primero me enseñas el marco teórico y yo te digo, ok, vas muy bien. Después antecedentes, después delimitación del problema. Y yo te voy diciendo cómo vamos, ¿ok? Entonces, puedo yo corregir la calificación de la primera entrega siempre y cuando vayas mejorando. Y bueno, eso sería todo.